¿Qué tal, amigos? Hola Lola, buenas tardes. Ven por aquí, hombre. Está nerviosa y preocupada porque tiene una prueba mañana bastante exigente en su cuenta particular, como la que tenían los corredores en el Giro de Italia, ¿no? Yo creo que alejarse del ruido y de la furia que ha golpeado la carrera durante estas últimas horas, ¿verdad? Entre las noticias de verdad, es decir, aquellos que se han visto obligados a abandonar y aquellas otras que ha generado la incredulidad, la desconfianza, etcétera, con la marcha de Renko Evenepoel, la verdad es que la carrera ha estado sacudida por elementos externos. A ver, no le vienen mal al ciclismo, todo lo que sea polémica, dentro de un orden, dentro del respeto, etcétera, es normal. Como es normal, yo al menos también lo entiendo, ¿eh? Os he leído con atención a muchos de los que habéis escrito, vuestras opiniones, etcétera. Yo entiendo que haya gente desconfiada. Es decir, alguien tachaba de ridículo, ¿no?, que se pueda pensar en que Renko Evenepoel se haya marchado porque le interesaba. Yo no. Lo que pasa es que creo, sinceramente, que si no se han esgrimido otras razones que podían haberse utilizado de que estaba mal, etcétera, pues se ha podido dar pie a esa teoría, ¿no? Y la teoría tendría un argumento perfectamente válido. A mucha gente le puede extrañar que alguien se marche siendo malla rosa. A mí no me extrañaría. ¿Por qué? Si te ves mal, si ves que vas a ir a peor, por las razones que sean, si tus números, sus estudios. Hoy los ciclistas son laboratorios que están controlados hasta el más mínimo detalle en su rendimiento. Y si en un momento determinado ves que las cosas van a ir a peor y te marchas del Giro de Italia siendo malla rosa y habiendo ganado 2 etapas, tampoco sería tan descabellado. ¿Que no lo ha hecho nadie? Bueno, pues a lo mejor nadie se ha visto en esa situación puntual. Repito, de cara a los que han empezado a conspirar pues, sobre la marcha de Evenepoel. No seré yo quien esté entre ellos porque, insisto, me parece una falta de respeto y porque no hay argumentos suficientes como para cuestionarlos. Si los hubiera, que no hicieron las cosas en tiempo y forma de lo normal, cierto. Pero insisto y repito que creo que es un argumento muy sólido y voy a acabar con ese tema ya. Que si hubieran querido buscar justificaciones las habían dado y no las dieron. Dijeron que había pasado un control, que había sido positivo, y lo dijo Renko Evenepoel en primera persona, sin necesidad de argumentar que es que venían mal, que ya se sentían mal, que los 2 últimos días habían rendido por debajo de lo esperado, etcétera. Todo eso lo tenían en su haber para, si tuvieran que haber justificado de alguna manera una marcha, un abandono de la carrera, pero lo utilizado. Si no lo utilizaron, es razón de más para creerlos, ¿no? Que si se han marchado podían continuar en carrera. ¿Y quién lo sabe? ¿Y por qué tenemos que conspirar en ese sentido, no? ¿Quién lo sabe? Es inevitable el debate, es inevitable que cada uno tenga su opinión, etcétera. Pero repito, me parece que lo primero por delante de todo es el respeto hacia un ciclista que nos ha dado tanto y que esperemos que nos dé muchísimas cosas más. Os decía ayer, y creo que hoy hemos abundado un poco en ese tema también, ¿no?, de si Renko Evenepoel va a correr el Tour de Francia. Lo que vaya a hacer Renko Evenepoel no lo sabemos. La decisión de su patrón, Lefebvre, era correr el Tour de Francia en 2025. Correr el Tour de Francia después de haber crecido lo suficiente, de haber probado en otras pruebas por etapas exigentes para salir no a reconocer, sino a pelear el Tour de Francia. Así que yo creo que por ahí el tema está zanjado. Ya veremos a Renko aparecer en otras carreras, ya le veremos disputar el Mundial. Ojalá que tuviera la decisión de estar en la Vuelta Ciclista a España, sería una buena noticia, pero todo eso pertenece al terreno de la especulación y especular más de lo que lo hemos hecho en estos 2 últimos días está fuera de concurso. Creo yo que ya hay que pasar página, independientemente, repito, de que siempre y cuando se haga desde el respeto todos estos debates, todo lo que sea hablar de ciclismo, todo lo que sea vivir, en una palabra, todo lo concerniente al deporte, no solo la mera competición, pues tampoco es malo. Pero bueno, lo malo es que el COVID sigue ahí. Tampoco hay que alarmar demasiado. El COVID está ahí, no se han tomado las medidas oportunas desde el principio, se tiene que combatir también desde el deporte en aras a que pueda seguir la actividad deportiva, pero tomando medidas que se abandonaron un poco innecesariamente, ¿no? Y ahí han seguido cayendo corredores tampoco tan exagerados. Hubo muchos abandonos el año pasado en la Vuelta Ciclista a España, no lo olvidemos, ¿no? Hoy ha habido hasta 13 corredores que por unas u otras razones se han marchado. Algunos por COVID, otros como Stefan Kuhn, que decidió poner punto y final al Giro de Italia porque ya había pasado su terreno y sus carreras. Otro como Alexander Blasov, mazazo para la carrera también, el del ruso, que se descolgó del grupo en los primeros kilómetros. Se veía que ya aquello tenía muy mala pinta y efectivamente terminó por abandonar en el recorrido. Uno de los hombres importantes llamados a pelear por el podio, ¿no? Eso es lo verdaderamente triste. Estamos pasando prácticamente el Ecuador.
Sí, si tenemos en cuenta que la última etapa es un paseo, son 20 etapas desde ahí y estábamos cubriendo hoy la 10ª, pero queda todo lo mejor por venir y queremos a los actores principales. Y mientras tanto, que la etapa o las etapas nos den emociones como la que nos ha deparado hoy, otro día de perros, otro día bajo la lluvia, otro día de infinidad de caídas. No son solo las que vemos, son las que no vemos. El piso resbaladizo, ese descenso tan pronunciadísimo del paso del Col de las Raíces que se afrontaba en la primera parte del recorrido, dieron con sus huesos en el suelo, por los de Gaviria, los de Bain y los de tantos otros. Digo Gaviria y Bain por significar algunos relevantes de cara, en el caso de Gaviria para pelear por la victoria de etapa, en el caso de Jay Bain porque estaba emplazado entre los 10 mejores. Ha perdido 11 minutos en línea de meta. Ya nos damos por contentos con que no le queden secuelas de la caída, pero mal pinta, ¿no? Y por ahí también es una pérdida de un corredor que estaba llamado a ser protagonista dentro del UAE, a secundar un poco las acciones y los movimientos del lusitano Joao Almeida, quien yo sigo viendo como un corredor referente e importante en esta carrera, ¿no? Pero por otra parte hemos tenido una etapa muy bonita. Otra vez llegó la fuga. Y es verdad que nos priva de la emoción de ese clímax imponente que supone ver una volata, un sprint final entre los grandes favoritos, pero por otra parte premia a los valientes, porque a mitad de etapa no podíamos ni imaginar que la carrera fuera, que la fuga fuera a alcanzar su objetivo. Daos cuenta que se forma prácticamente de salida con 4 corredores y que desde el primer momento, porque ya sube toda la etapa, eran 30 y tantos kilómetros la subida al Puerto de las Raíces. Movistar, pensando en Gaviria, pensando en que era uno de los equipos que tenía la obligación de currar, porque los otros ya han conseguido su etapita. Los Matthews, los Grove, los Milan, etc., ya han conseguido su etapita. Entonces aquellos que no lo han logrado todavía son los que tienen que echar al resto. Y Movistar lo echó durante muchos kilómetros para evitar que la fuga se fuera más de la cuenta. Bueno, la mantuvieron ahí más o menos a 4 minutos, luego ya entraron en el ascenso el Jumbo, el Ineos, y parecía que aquello estaba súper controlado. Pero amigo, llegaron otra vez a la línea de meta y llegaron con un porrón de segundos de ventaja, demostrando que en efecto los pelotones cuando hay montaña no son tan fuertes. Bien porque pierden gregarios, bien porque los gregarios llegan en agonía. Y lo vimos, ¿no? Cuando ahí tiraban Verdeke, cuando tiraba Scaroni por Astana, cuando tiraba Geber y Xavier para el Trek de Pedersen, etcétera, no conseguían recortar tiempo. En el momento de la verdad estaban tan fatigados como los de adelante, que llevaban 190 kilómetros de fuga. Y llegó y ganó Magnus Cort Nielsen, 26 victorias ya en su haber, se suma a la nómina de corredores que ganan etapa en la Tour, en la Vuelta y en el Giro, y a la par pues va mostrando su enorme condición. Estaba claro que era el gran favorito, ¿no? Con el veterano de Marchi, con Derek G. David Ebay se había quedado antes, después de sumar los puntos del Gran Premio de la Montaña. Pena para el corredor canadiense del Israel porque volvió a dar al palo. Recordad que fue segundo y estaba en la fuga el día de Ben Healy. Pero bueno, yo creo que la etapa tuvo al menos esa emoción, esa trascendencia, aunque no significara gran cosa de cara a la general, salvo lo ya expuesto de Jay Vine, pues ver cómo el pelotón no conseguía cazar a 3 tipos que se sabía desde el principio que iban a andar mucho y que consiguieron el objetivo. Ese es un premio que se merecen los escapados, pero es a la vez una motivación importante para que la gente no salga en pan peregrino, 4 corredores modestitos para que los terminen pillando, sino que se metan en acción corredores de paso firme, pasistas importantes, de los que pueden primero poner en apuros y en algún caso doblegar, domeñar la voluntad del pelotón. Y eso lo hicieron hoy los 3 que llegaron. Y la victoria de Magnus Cort fue un premio importante para los que fueron protagonistas de la etapa. Bueno, recuerdo primero la clasificación, con Magnus Cort por delante de Derek G, de Marchi, la plaza ya dando tiempo al pelotón a 51 segundos para Pedersen, con Ackermann, con Oldani, con Milan, con Mark Cavendish, con Maestri y con Filippo Fiorelli. Entraron 43 corredores en ese grupo cabecero, en el que desgraciadamente no estaban 2 de los velocistas, Groves, porque se quedó, y Gaviria porque se cayó y perdió contacto. También tuvo una caída muy fuerte Bill Barta, pero afortunadamente sin consecuencias. Se vio que chocaba contra el muro y que rompió incluso el cuadro de la Canyon, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe hubo muchas caídas, repito, incluso las que no vimos, pero parece que salvo lo de Barguil, vamos a ver, porque se quejaba de la mano, del antebrazo, escafoides tal vez, etcétera, pues no parecen revestir gravedad. Lo verdaderamente grave es que un corredor de cara a la general como Jay Vine haya perdido 11 minutos, con lo cual salta en efecto de esos primeros puestos de una general
en la que también Leknesund perdió 13 segundos. Fue el último hombre, se descolgó al final del grupo principal, que tenía unos 40 y tantos corredores aproximadamente, ¿no? En la general sigue por segundo día Geraint Thomas, los británicos que han dominado ya, con Cavendish, con Wiggins, con Miller, con Yates, con Froome, y ahora con Thomas la clasificación general, que encabeza el galés con 2 segundos de ventaja sobre Roglic, 5 sobre Geoghegan Hart, 22 sobre Almeida, 35 pasa a estar Leknesund, y ya a 1.28 Caruso, a 1.52 Kamna, a 2.15 Sivakov, a 2.32 Dunbar, a 2.32 Aresman. Salta de ahí, como digo, Hike para irse muy lejos en la clasificación general, a la espera de las jornadas venideras que, bueno, tampoco van a ser tan trascendentes a priori. Lo hermoso del ciclismo es que no se cumplan los guiones. La etapa de mañana, que termina en Tortona, es muy larga, con 219 kilómetros, y claro que apunta a una nueva volata. Pero vamos a ver quiénes son los valientes, vamos a ver el paso que ponen y vamos a ver la situación que la carrera va presentando. Es más difícil que mañana prospere una fuga porque tampoco parece que haya terreno, ¿no? Como para que se queden velocistas o los equipos de los velocistas, que hoy le podían haber dado un poquito más de fuelle al pelotón para neutralizar en los últimos kilómetros la etapa, pero tanto da. No parece que vaya a ser una jornada relevante de cara a la clasificación general, y sí hay que esperar, desear, confiar, oremos en que el COVID no siga haciendo estragos. Se han marchado algunos de los hombres importantes de la carrera, pero no olvidemos que en todas las ediciones de la mayoría de las grandes vueltas pasa esto. El año pasado fue Almeida el que se tuvo que retirar por COVID. El año pasado también se tuvo que retirar Primo Roglic. Es decir, no estamos hablando de historias tan graves y tan definitivas y en la Vuelta a España, ¿no? Pero bueno, es verdad que la amenaza está ahí, es verdad que las medidas del protocolo de seguridad se han tomado un poquito tarde y a lo mejor ya no llegan a tiempo, pero todo lo que sea actuar efectivamente y tratar de ponerle soluciones, bienvenido sea, a la espera de que podamos presenciar una parte final del Giro apasionante. Por otra parte, y muy rápidamente, pasado mañana, jueves, tendremos una etapa que sí tiene un puerto de segunda categoría exigente, no lejos de meta, y el viernes es la primera gran etapa de montaña. Al margen de los 2 contactos que hubo en la primera semana, la gran etapa de montaña que transita, o que debía de transitar, por el Gran San Bernardo, que era la cima Coppi del Giro de Italia. Se ha cortado, se va a pasar por el túnel porque hay mucha nieve en la parte de Suiza, pero en cualquier caso no deja de ser una etapa muy trascendente, primero porque hay que subir en la parte italiana, y segundo porque luego tenemos la Cruz de Coeur y Transmontana, que es un puerto de primera donde termina la etapa. También llegan noticias de que podrían, no vamos a adelantar acontecimientos, pero la lluvia pertinaz que ha vuelto a caer hoy, el mal tiempo que está acompañando la carrera, la amenaza de nieve cuando llegamos a los 2.000 metros de altitud, pues puede poner en entredicho que pueda haber algún otro movimiento, pero vamos paso a paso y día a día, porque lo demás es adelantarse a los acontecimientos y no conduce a nada. Esos son los organizadores, los que tienen que tener un plan B, como lo tenían pasando el túnel de Italia a Suiza en la etapa trascendente, etapa del próximo viernes. Hasta entonces, feliz camino y buen viaje.